En 1919 todas las propiedades teatrales fueron declaradas un bien nacional. Meyerhold, comprometiéndose a fondo en una investigación que respondía a los objetivos revolucionarios, dirigió el Octubre Teatral. Es un movimiento político que se proponía luchar contra el academicismo del antiguo régimen. El actor pertenece al pueblo, es un obrero de la escena, que forma parte del marco de la producción. Se aboca al constructivismo. En 1921, Meyerhold ve una exposición de modelos de construcciones realizados por artistas no figurativos que utilizaban un material bruto con miras a un arte antiartístico, más bien utilitario. Adapta esto en la idea de su teatro. Conviene destacar para esta época que el teatro soviético tenía una gran efervescencia. Hablamos también de Stanislavski, una gran influencia teatral para todo el mundo. Nace en 1863, podemos decir que trabajó en el Teatro de Arte de Moscú, su teatro estudio y su primer laboratorio, que plantean un nuevo realismo en el teatro. Durante toda su carrera se centró en la búsqueda de metodologías para poner en escena nuevas dramaturgias. Su objetivo era desterrar las convenciones teatrales que arrastraba el teatro hasta ese momento, el historicismo, la artificialidad. Meyerhold, como lo mencionábamos anteriormente, aparece como su alumno, su discípulo. Luego tomará su propio camino. En el caso de Stanislavski podemos decir que su método era el de las acciones físicas que le ganaban a la emoción. Su naturaleza investigativa lo ha llevado a evolucionar en su sistema de estudio actoral. Primero, en una etapa se centra en el trabajo del actor sobre sí mismo, y en otra etapa, más adelante, en el trabajo del actor sobre su rol, sobre el papel a interpretar. Para ese entonces, el teatro político en Alemania tenía gran repercusión. El teatro obrero o teatro proletario alemán, como se llamó, fue realizado por algunos actores profesionales, pero también por aficionados y afiliados al Partido Comunista, que han llegado a hacer improvisaciones de actores, decorados y tramoyistas. En estos espectáculos se emplean materiales en bruto, se improvisa, se asamblean números dispares, se insertan citas y documentos, se realizan montajes, se refunden textos antiguos, se renuncia al vestuario teatral, por ejemplo, y los decorados carecen de importancia. Podemos destacar a Piscator en la escena del teatro político. Su participación en la guerra de 1914 fue de gran influencia para generar un teatro político e intervenir en él. Tenía gran fanatismo por la Revolución Rusa y entre 1919 y 1920 crea el Teatro Tribunal. En este programa estaba destinado a mostrar escenas de la gente del pueblo, a los proletarios, examinando sus problemas y declarándose contrarios a la guerra. En el teatro proletario, Piscator pone el acento en la lucha de clases. La palabra arte es eliminada, las representaciones constituyen auténticos manifiestos, meetings, los actores son anónimos, se funden en el colectivo de trabajo. Piscator, en suma, utiliza un dispositivo no figurativo, desnudo y funcional, para proponer un teatro documento, no ilusionista, que concierne al mismo tiempo a actores y espectadores. En la misma línea encontramos a Bertolt Brecht. Brecht cuestiona, tras haber sufrido brevemente la influencia del expresionismo, el concepto teatral en su totalidad. Está impregnado de las ideas de Karl Marx y sueña con escribir para las masas y para instruirlas. A despecho de sus dotes líricos, se obliga a perfeccionar un lenguaje seco y elíptico. Se declara hostil al teatro para distraer y adopta la forma épica. Finalmente, Brecht recurre al teatro dialéctico, explicando la historia a través de una acción y mostrando por medio del teatro las transformaciones de la historia. Al cambiar el objetivo de la representación, los medios quedan modificados y la mayoría de las coordenadas establecidas se vuelven al revés.
En cuanto a la relación con el espectador, no estamos ya en un teatro de ilusión en el que se crea una fascinación. Aquí se renuncia a la cuarta pared que separa al escenario de la sala. Se renuncia a crear una ficción. Se dice claramente que se organiza la representación teatral y que se muestran acontecimientos destinados a excitar a la reflexión. No se trata únicamente de un propósito de renovación estética. Acerca de la interpretación del actor, podemos decir que este no es ni más ni menos que un testigo, como el testigo de un accidente callejero que cuenta a los que están lo que sucedió. El actor habla de su personaje en tercera persona, la cita añadiendo mentalmente después a cada una de sus frases. Existe un alejamiento, un distanciamiento de las emociones. Se limita a observarse a sí mismo como un extraño, no revive los sentimientos. Alguien que es totalmente contemporáneo, al igual que Brecht, que nació en 1898, como lo mencionábamos, y que está diametralmente ubicado en una posición opuesta, fue Antonin Artaud. Antonin Artaud decía: padezco una terrible enfermedad del espíritu. Le escribía a un amigo y le decía que le resultaba difícil hablar, encontrar las palabras, escribir con hilación. Sentía, según decía él mismo, cómo se le escapaban las ideas. Y cuando solo encuentra un cliché o una frase demasiado feliz, se niega a crear estilo y se paraliza. Quiere reinventar el pensamiento, servirse de sus facultades vivas y ponerlas a prueba constantemente. Estaba dominado por su inconsciente y por consiguiente era normal que se aproximara a los surrealistas. Fue actor, decorador, adaptador, director de escena y guionista. Artaud sacude el viejo molde de la interpretación convencional y se comporta como un niño terrible al aparecer con maquillaje y trajes imprevistos. Arremete contra la palabra. Decía, la apuesta teatral es mucho más que la pieza escrita y hablada. Es poesía en el espacio. Y para crear ese lenguaje en el espacio y en movimiento, busca gestos independientes del sentido de la palabra, gestos signos análogos a los del teatro oriental. El teatro se convierte, para Artaud como para su espectador, en una peligrosa terapéutica del alma. Hay que hacer volver al escenario la noción de una vida apasionada y convulsiva, ser místico, exaltar o encantar al espectador, dejar libre su salvajismo, para que se reintegre más puro a la vida real. Y también infligirle una representación cruel, casi hacerle gritar, no dejarle salir intacto. De ahí teatro de la crueldad. Decía Artaud que el actor debe ser un atleta afectivo. Hay que conocer el propio cuerpo como lo conocería un acupuntor. Saber, por ejemplo, que la desolación se traduce en una concavidad a la altura de los riñones. No conformarse con limitar o imitar un acto exterior, sino trabajar su cuerpo también desde el adentro. Artaud necesita gestos patéticos, movimientos intensos, no teme al ridículo. Ahí va a radicar el trabajo con sus actores como empezó en él mismo. No podemos dejar de quitar de la historia a la gran participación del teatro del absurdo y todo lo que eso significó para una época de rebelión y cuestionamientos. Yo soy el profesor Pingüino. Y el día de hoy... profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¡Claro que sí! Pregúntame lo que quieras. ¿Qué es absurdo? Para empezar, el ridículo moño que traes puesto es absurdo. Pero, si te refieres al movimiento teatral avant-garde, pues te voy a explicar. ¿Qué tiene de malo mi moño? Debemos regresar el tiempo a la Europa, después de la guerra, después de ser destruida por 2 guerras mundiales. La primera y la segunda. Los europeos se preguntaban: ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Is there a God? ¿Cuál es el significado de la vida? Eso suena bastante intenso. Sí, así fue.
Cuando la gente comenzó a hacerse preguntas que no tenían respuesta, fue ahí que llegaron Los absurdistas. Beckett, Ionesco, Jean Genet y los demás, como ¿Y de qué se trataban esas obras de teatro? de nada. ¿Nada? Bueno, no de nada. Déjame explicarte. El absurdo es aquel que carece de propósito, aislado de raíces religiosas, metafísicas y trascendentales. El hombre parece perdido. Todas sus acciones se transforman en algo sin sentido, absurdo e inútil. Es una creencia existencial de la insensatez de la vida y la devaluación de los ideales y objetivos. ¿Qué demonios significa eso? Pues significa que vivimos en un mundo que no tiene mucho sentido. Todas las maneras en que justificamos estar vivos, vistos de otros ojos, son tontas en realidad. Como decían los absurdistas, la vida es tan ilógica que el simple hecho de buscarle un sentido es absurdo.